En esta clave hablaremos sobre las temperaturas a las cuales debemos mantener los alimentos durante su transporte, almacenamiento, conservación y exhibición. Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente, es decir, entre 5 y 60 grados centígrados. A esta zona se le llamará la zona de peligro o zona de riesgo. Y a las temperaturas por debajo de 5 o por encima de 60 grados centígrados se les considera zona segura. Es importante mencionar que el enfriamiento o la congelación de los alimentos no mata a los microorganismos, pero limita su crecimiento. Es por ello que no deberemos guardar los alimentos durante mucho tiempo aunque sea en el refrigerador, y las sobras no deberán guardarse en el refrigerador durante más de 3 días y no se deberán recalentar más de una vez. Esto se debe a que algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados centígrados. Y por el contrario, cuando se alcanzan los 60 grados centígrados, la mayoría de los microorganismos no se multiplican. Ahora bien, todos los alimentos que no sean consumidos de inmediato deberán ser refrigerados lo más pronto posible, siguiendo las siguientes recomendaciones, y asimismo deberán ser etiquetados con fecha, hora de elaboración, nombre de quien elaboró y fecha u hora de consumo preferente según sea el caso. Las recomendaciones para alimentos que no serán consumidos de inmediato son: nunca introducir alimentos calientes a refrigeradores o cámaras de congelación. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Si el alimento es para su uso posterior a las 2 horas, se deberán enfriar y refrigerar inmediatamente. Para estos alimentos que puedan tardar más de 1 hora en enfriarse a temperatura ambiente, se deberán usar baños de hielo para bajar la temperatura lo más pronto posible. Cabe recordar que los alimentos destinados para niños no deberán ser almacenados, por el contrario, se deberán preparar conforme se vayan solicitando para su consumo inmediato, y que los alimentos destinados para niños no deberán ser recalentados. Dicho esto, es de vital importancia mencionar que la transición de temperatura por la zona de riesgo no solo es cuando enfriamos alimentos calientes para su posterior almacenamiento, sino también cuando los calentamos, es decir, ningún alimento almacenado que deba ser recalentado deberá permanecer a temperatura ambiente, ya que éste se deberá recalentar inmediatamente después de haber sido sacado de refrigeración. Otro aspecto fundamental es el descongelamiento de alimentos. Por norma, nunca descongelaremos los alimentos a temperatura ambiente, y tampoco se deberán congelar nuevamente los alimentos que ya pasaron por un proceso de descongelado. Para descongelar un alimento únicamente están permitidos los siguientes 4 procesos. El primero es por refrigeración, es decir, el alimento se pasa de la cámara de congelación a la de refrigeración, en la cual poco a poco se irá descongelando. El segundo es bajo chorro de agua. Para esto, se deberá colocar el producto en un recipiente y se deberá dejar correr agua constantemente, con el fin de evitar el estancamiento. El tercero es en horno de microondas, y para este en especial no se podrá almacenar el alimento y se deberá cocinar de inmediato. Por último, está el descongelamiento durante la cocción, y como su nombre lo indica, el producto se descongelará mientras se cocina. Entonces, recordemos mantener los alimentos fuera de la zona de riesgo, y que en exhibición, la comida caliente se deberá mantener caliente, al menos a 60 grados centígrados antes de servir, y la fría por debajo de los 5 grados centígrados. También que los hornos de microondas se pueden utilizar para descongelar alimentos, pero pueden dejar partes calientes en donde los microorganismos pueden crecer. Otras recomendaciones para enfriar rápidamente es colocar los alimentos en bandejas descubiertas o colocándolos en un recipiente fresco y limpio. En el caso de la carne, podremos cortar los trozos grandes en trozos más pequeños, y para las sopas podremos moverla con frecuencia. Y para finalizar la primera parte de esta clave, se recomienda preparar los alimentos en cantidades tales que se eviten las sobras. Con esto, evitamos diversos desperdicios como retrabajo, exceso de inventario, movimientos y traslados innecesarios, entre otros. Asimismo, todo alimento cocinado deberá enfriarse en máximo hora y media y alcanzar una temperatura de por lo menos 20 grados centígrados antes de ser ingresado a refrigeración. Sin embargo, lo más recomendable es que la temperatura llegue a 5 grados centígrados o menos antes de ser ingresado a refrigeración.